Mis hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo del devocional. Qué bendición, mis hermanos, poder compartir con ustedes cada mañana este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial, el poder recibir de su palabra, de su presencia, de su paz, de sus respuestas. Sé que ustedes con todo el corazón también se disponen, no solo para escucharla, sino también para compartir la palabra cada día. Así que les invito para que oremos, le demos las gracias a la persona más importante, a la que hace posible que estemos aquí en esta mañana y por el cual tenemos vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, y vamos a orar. Amado y maravilloso Señor, te damos muchísimas gracias, mi amor, por esta oportunidad, por un día más de vida, Dios, por bendecirnos, por guardarnos, por protegernos, Dios. Hoy estamos delante de ti, precioso Rey, con un corazón dispuesto, con un corazón que te ama, con un corazón que te necesita, Dios, con un corazón que se rinde a ti, Señor. Padre, hoy presentamos nuestras vidas, nos presentamos nuestras almas, presentamos nuestros corazones para decirte que te necesitamos, Dios, para decirte que tú eres el gran Dios, el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Oro por ellos, Padre, para que les bendigas donde quiera que se encuentren hoy, pero también cualquier necesidad que ellos tienen en oración delante de ti, Padre. Yo te pido un milagro sobrenatural sobre ellos, esa respuesta en sus vidas, ese milagro del cielo. Padre, clamamos porque tú eres un Dios de milagros, Dios, eres un Dios que te glorificas y que te deleitas en bendecirnos. Muchas gracias, mi amor hermoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo capítulo 21, versículo 21, y dice la palabra de Dios, dice: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el versículo 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es una promesa. Pero sé que muchas personas quizás tienen esta pregunta, y es el título del devocional de hoy, y dice el título: ¿por qué hay oraciones que no tienen respuestas? Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se han preguntado eso. ¿Por qué hay oraciones que se quedan sin respuestas? Y el Espíritu Santo me ministraba, o nos ministraba mejor, con respecto a este tema, y es algo que un día me hice esa pregunta. Un día entré en esa inquietud con Dios, le decía a Dios, ¿por qué hay oraciones que se quedan sin respuesta? Y empecé como a hacer una lista a Él de lo que se había quedado sin respuesta en mi vida. Y Dios un día me dio la oportunidad de recibir esta palabra, y bueno, hoy es la oportunidad también para compartirla con ustedes y quizás tenga respuestas en ustedes. O sea, quizás como Dios la trajo en su momento a nuestras vidas, hoy sea el momento a través de nosotros poder que ustedes la reciban también. Y son 4 cosas que suceden por las cuales hay oraciones que se quedan sin respuestas. Y vamos a mirar el punto número 1, y dice la falta de fe. O sea, esta es la primera razón para que muchas oraciones se queden sin respuestas, porque yo creo algo muy firme, y es este versículo 21, dice: y todo lo que pidieres en oración, pero hay un requisito, creyendo, lo recibiréis. Mis hermanos, esto es claro. Y un día, cuando Dios me permite aprenderme este versículo, porque empezó en mis inicios con el Señor, aprenderme ciertos versículos, no era fácil, me costó mucho aprenderme ciertos versículos, pero este me llamó mucho la atención y me lo aprendí. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Empiezo a meditar en esta palabra y decía: Dios, o sea, que todo lo que yo pida en oración creyendo, conforme a tu voluntad, lo voy a recibir. Pero vino la pregunta: ¿por qué no hay respuestas para ciertas peticiones? Y el Señor empezó a ministrarme a través de esa palabra. Recuerdo que cogí lapicero, un cuaderno, y empiezo a escribir. De esa manera Dios me habla y empiezo a escribir muchas cosas, y empiezo a recibir esta palabra. La falta de fe es lo primero que hace que no vengan respuestas, porque si yo no tengo fe para recibir algo de parte de Dios, no lo voy a poder ver. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo creo que Dios tiene el poder, yo sé que Dios no me va a defraudar, sé que la respuesta no va a llegar en el momento que yo quiera, sino cuando Él ha decidido que sea. Entonces, uno de los las primeras causas por las que muchas veces la oración no tiene respuesta es por la incredulidad. Hay personas que oran pero no tienen fe. Hay personas que quieren las cosas ya, y si no llegan en esta semana empiezan a decir: entonces yo no sé qué pasa con Dios, yo no sé Dios por qué es así conmigo, yo no entiendo por qué tanto orar y no hay respuestas. Y lo primero que Dios nos va a decir: hijo, porque te falta fe. Si no hay fe, mis hermanos, no hay respuestas. Esto es algo importante, y usted lo lee en la Biblia, como el Señor Jesucristo aún reprendió
reprendió a los apóstoles por la incredulidad de ellos. Como les decía, a ustedes les faltó fe cuando llevaron a aquel joven endemoniado y los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y él sí le dijo: por la incredulidad de ustedes. Entonces, ¿cómo la incredulidad impide la respuesta de una oración? Entonces es importante que usted analice, si usted se ha hecho esta pregunta, si en su corazón hay incredulidad. Solo que a veces nos cuesta trabajo aceptar que somos incrédulos, pero mis hermanos, somos incrédulos, y por esa razón muchas bendiciones o muchas respuestas de Dios no han llegado y no hemos podido disfrutar de ellas por la incredulidad. Entonces, la primera respuesta, mis hermanos, el por qué no vemos las respuestas a muchas oraciones es por la incredulidad. No se le olvide esto para que empecemos a analizarlo. Número 2, por el pecado de presunción. Es el segundo punto, el por qué no hay respuestas a nuestras oraciones. ¿Qué es el pecado de presunción? Pretender que Dios me bendiga a pesar de lo mal que vivo. Pretender que Dios me bendiga cuando yo incumplo su palabra. Pretender que Dios me bendiga cuando estoy haciendo lo incorrecto, cuando estoy violentando principios de vida. La Biblia me dice, y le voy a poner este ejemplo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Señor, bendíceme. Pero Dios va a decir: hijo, ¿cómo te bendigo si estás incumpliendo mi palabra? O sea, pretendes que te bendiga cuando incumples mi palabra, cuando estás cometiendo un error, cuando hay pecado en tu vida, cuando eres desleal, como dice la Biblia, con la mujer de tu juventud. Lo está diciendo en Malaquías, lo dice. Entonces, si yo tengo un pecado de presunción, si en mí está el anhelo de que Dios me bendiga, pero tengo cosas por arreglar, seguramente no voy a poder ver la bendición. ¿Cómo poderle Dios decirle: Padre, bendíceme económicamente, si soy infiel con Él, si no soy una persona generosa? Mis hermanos, entonces ese es una de las segundas causas por las cuales no viene bendición sobre mi vida, por el pecado de presunción, porque presumo que Dios me bendiga a pesar de lo mal que vivo, porque pretendo mejor que Dios me bendiga a pesar de que no he resuelto cosas en mi vida, a pesar de que violento principios espirituales. Mis hermanos, es algo claro, y por eso le pone el ejemplo de papá y mamá. Dios me ha dicho: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Cómo pretender que sea bendecido económicamente, familiarmente, en las demás áreas, si no bendigo, si estoy incumpliendo un mandamiento como es el honrar a papá y mamá? Y así mismo en todo lo que hago, mis hermanos, si Dios me dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado, y no oro, y soy injusto, y no pago lo que debo, y no me pongo a cuentas con las cosas que debo ser responsable, mis hermanos, ¿cómo pretender? Entonces esto va a impedir que la oración que yo haga tenga respuesta, porque de alguna manera lo que yo hago impide que se cumpla la palabra, porque Dios no va a violentar sus principios. Nunca olvide esto: Dios nunca va a violentar sus principios. Los principios están establecidos en su palabra, y dice que a causa de la obediencia vendrá bendición. Entonces, debo entender que si estoy en pecado, que estoy haciendo cosas indebidas, ¿cómo esperar que Dios me bendiga? Dios no hace eso, porque Dios es fiel. La palabra de Dios dice, hay una historia en los evangelios donde los apóstoles le dicen: Señor, sabemos que el Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de él, a ese escucha. O sea, los apóstoles tenían eso claro, que si alguno era temeroso de Dios, ese escuchaba. Dice: Dios no escucha a los pecadores. Está diciendo: el pecado impide que la oración sea escuchada. Entonces, esto es importante que lo pueda tener en cuenta en esta mañana. Número 3, dice: porque no era la voluntad de Dios. Por esa razón hay oraciones que no son contestadas, porque no todas las oraciones que yo haga, mis hermanos, si no están basadas en la voluntad perfecta de Dios, no va a venir respuesta. Entonces nos quedamos esperando un sí cuando Dios ha dicho no. O sea, Dios sí respondió, solo que me dijo no. Entonces hay oraciones, hay peticiones mejor, que no son la voluntad de Dios, que no me convienen, que Dios sabe que a largo plazo me va a traer consecuencias negativas. Entonces lo que Dios va a hacer es no contestarme a eso, no darme lo que le estoy pidiendo, porque al final Él sabe que me puede hacer daño. Entonces hay cosas en la vida que quizás Dios no me las va a dar porque no me convienen, porque la voluntad de Dios es otra, porque el propósito del que tiene Él para mí es otro, diferente. Entonces eso que tanto pido no va a llegar porque Él tiene algo mejor, o porque lo que estoy pidiendo no va conforme a su voluntad. El punto número 4, que quiero aprovechar para terminarlo hoy, estos 4 puntos, y yo sé que Dios le va a traer respuestas. El por qué muchas oraciones no tienen respuestas es por la falta de perseverancia y valor. Mis hermanos, hay una historia que me llama mucho la atención en la Biblia, y es de aquella mujer viuda que iban del juez injusto para que le hiciese justicia. El juez se negó y dijo: ni temo a Dios, ni temo a hombres. Era un hombre que no tenía respeto por nadie, pero dice: porque esta viuda me es molesta, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, le haré justicia.
mis hermanos. Y el Señor dijo: ¿oíste lo que dijo el juez injusto? ¿No hará Dios con vosotros que clamáis de día y de noche? Pero ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Mis hermanos, acá hay algo importante y le quiero contar esto. Hace unos días atrás estábamos estábamos con una petición a Dios que sabíamos que era su voluntad, teníamos la fe, era una palabra que nos había dado, la respuesta casi estaba, empezamos a orarle a Dios, dijimos, bueno, Dios, llegó esta respuesta, pero estaba allí casi, o sea, faltaba algo para culminar esa respuesta y empezamos a ver que se empezó a dilatar eso, estábamos seguros que ya era un hecho, pero se empezó a dilatar, no había respuesta, algo sucedió, quedamos ahí y Dios un día en la madrugada me despierta y empiezo a orar y luego me lleva a hacer guerra espiritual y me dice: vas a pelear, vas a guerrear, vas a perseverar por la oración o por la respuesta que ya te di, pero hay oposición. Y empecé a desatar en el nombre de Jesús todo lo que se está oponiendo a la respuesta que Dios ya nos dio, todo que estaba casi listo, pero el enemigo se opuso. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaro que no tiene poder y empecé a desatarlo. Yo subo un día a la madrugada, muy temprano, 3 de la mañana, y en las horas del mediodía estaba la respuesta. O sea, Dios ya había determinado a bendecirnos, pero el enemigo se opuso. Entonces, en este punto número 4 hay personas que simplemente cuando viene la oposición, entonces dejan así: no era la voluntad de Dios, no, dejemos así, no le insistamos más. No, hay cosas a las que hay que insistirles, mis hermanos, hay cosas a las que hay que estar allí perseverando y tener valor para decir: yo sé que esto Dios me lo dio y lo voy a pelear, lo voy a guerrear, voy a persistir en esto, porque sé que esta es la voluntad de Dios, mis hermanos. Y le pongo el ejemplo: yo sé que la voluntad de Dios es que seamos libres, que seamos sanos. Yo no puedo decir: Dios no me sanó, entonces dejemos así. Yo voy a pelear por esa sanidad, yo voy a guerrear por esa sanidad, yo voy a persistir por esa sanidad, porque sé que es la voluntad de Dios. Y muchas de las cosas en las que oramos cada día, en las que le pedimos al Señor, es eso. Entonces hay gente que ha dejado oraciones a mitad de camino y no persevera en ellas, y por esa razón no vienen respuestas. Dios sí le iba a responder, pero Él estaba allí esperando y probando en nuestro corazón qué tanto podíamos insistir, qué tanto podíamos perseverar y qué tanto podíamos guerrear y pelear por lo que es nuestro. Por eso en este punto número 4 dice: por falta de perseverancia, pero también de valor, de autoridad, de decirle: Dios, aquí estoy clamando, insistiendo. Si la viuda se hubiese simplemente aceptado, decir: no, este juez es un injusto, yo no le insisto más, no le voy a rogar, dejemos así. No, ella persistió porque ella sabía que necesitaba que le hiciera justicia. Y mire lo que la respuesta del Señor. Mis hermanos, hay oraciones que hay que persistir en ellas, hay unas más que otras, hay oraciones que llegan más rápido, hay otras que sí son la voluntad de Dios, pero hay que persistir, porque en ese proceso Dios hace una obra en nosotros, nos aumenta la fe, nos madura, nos da crecimiento, nos lleva a un nivel espiritual diferente. Pero también hay que entender que el enemigo se opone a peticiones, el enemigo se opone a respuestas. Lo vemos en Daniel 10, cuando Daniel estaba clamando por una respuesta y dice que el príncipe de Persia se lo puso por 21 días. Mis hermanos, la palabra es clara y se lo recomiendo que lo lea. Daniel 10, donde se opuso la respuesta de Dios, y cuando el ángel llegó donde Daniel, le dijo: Daniel, desde el mismo día que hiciste y dispusiste tu corazón a humillarte ante Dios, la respuesta fue dada, solo que el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, que es una tipología demoníaca. Entonces aquí estamos entendiendo que hay cosas que Dios ya nos dio, pero simplemente decimos: no, dejemos así, y no volvemos a orar, no volvemos a ayunar por ello, no volvemos a guerrear. Mis hermanos, es importante que entendamos estos 4 puntos y podamos decirle: Dios, sé que me estás hablando hoy. Por eso hay oraciones mejor que no tienen respuesta, hay oraciones que se quedan sin respuesta, y es por estos 4 puntos. Entonces usted lo puede analizar hoy, en cuáles de ellos se identifica, en cuáles de ellos cree usted que le pasó a su vida y por la cual no llegó la respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, y se lo leo nuevamente y finalizamos con esto. Dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. También hay un texto, la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, lo recibiríamos. O sea, la Biblia está hablando de respuestas, Dios está hablando de respuestas, Dios está hablando de que las oraciones en su voluntad y en la fe son contestadas. Pero identifiquemos qué está pasando para que podamos decir: Padre, hoy tengo respuestas a por qué tantas oraciones no han sido contestadas. Y si usted identifica que es pecado, póngase a cuenta, solucione esto, haga lo que debe ser correcto, viva en la justicia de Dios y diga: Dios, ahora sí voy a clamar por esta petición porque ya le cerré la puerta. Si usted identifica que no es la voluntad de Dios, diga: Dios, perdóname, me obstiné con esto pensando que era tu voluntad, pero en realidad sé que no me convenía. Si es por falta de perseverancia y valor, mis hermanos, levántese, avívese, despiértese espiritualmente y pelee por su bendición.
Si es el caso, mis hermanos, por falta de fe, dígale a Dios, perdóname por mi incredulidad y te pido que aumentes mi fe porque no quiero seguir viviendo de esta manera. Esa es la palabra, mis hermanos, que Dios tenía para nosotros hoy. Esperamos que Él le pueda edificar y esta palabra le pueda traer respuestas a su vida. Vamos a orar y le damos gracias a Él. Amado y maravilloso Dios Todopoderoso, te doy gracias en este precioso momento, Dios, por darnos esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres el gran yo soy, porque tú eres el amado, porque tú eres el deseado, Dios de las naciones. Gracias, mi amor, porque hoy sé que has traído respuesta a mis hermanos que están allí, Señor, que quizás hicieron la pregunta tantas veces, ¿por qué tantas oraciones se han quedado sin respuesta? Hoy, Señor, yo sé que traes claridad a sus corazones, a sus vidas, para hacer lo que debemos hacer. Padre, muchas gracias por este momento, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que esta palabra le edifique y que sea de gran bendición. Si Dios le habló hoy, comparta su testimonio, compártanos su testimonio hoy. Si quizás usted tenía esa misma pregunta, ¿por qué tantas oraciones se quedaron sin respuestas? Mis hermanos, por estas 4 cosas que seguramente Dios le va a ministrar para que las corrija y haga lo que deba hacer para que esa respuesta llegue. Nos puede escribir en la línea WhatsApp 312-779-6532. También nos puede seguir a través de Facebook Rec de Vida y a través del canal de YouTube Rec de Vida para el Mundo. Y mis hermanos, finalizo diciéndoles, tenemos un gran compromiso, es llevar la palabra, es invertir este tiempo en que otras personas puedan escuchar el mensaje y tengan claridad y se acerquen al Señor. Así que, mis hermanos, vamos a hacerlo con todo el corazón y vamos a bendecir muchas almas y muchas vidas a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, un feliz día para todos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.